Hola, en este trabajo vamos a abordar dos tipos de biomoléculas. Por un lado vamos a trabajar conceptos acerca de los lípidos y por otro lado vamos a trabajar sobre los ácidos nucleicos. Empezamos con los lípidos. ¿Qué son los lípidos? Los lípidos son un tipo de biomoléculas que se caracterizan por estar formados por átomos de hidrógeno, oxígeno y carbono y en algunas ocasiones por átomos de fósforo, nitrógeno y azufre. Los lípidos no se encuentran formados por monómeros que se repiten y se unen en cadenas largas, sino que la característica que comparten es que son insolubles en agua y solubles en solventes orgánicos. Por lo tanto, todos aquellos biomoléculas que estén formadas por estos átomos y que se resulten insolubles en agua van a ser considerados lípidos. Debido a que es un grupo heterogéneo, es decir, que es un grupo variado, podemos identificar una serie de funciones diferentes. Una de las funciones es una función estructural, debido a que los lípidos forman parte de las membranas celulares y subcelulares. A su vez, los lípidos actúan como reserva energética de los organismos, es decir, nosotros ingerimos lípidos a través de la dieta, cuando esos lípidos se almacenan en forma de grasa, que puede ser utilizado en algún momento en la cual el cuerpo necesite más energía de la que tenga disponible. Si recordamos, la primera reserva de energía son los hidratos de carbono. Una vez que un organismo no dispone de hidratos de carbono para obtener energía, va a recurrir a la reserva, que son las grasas, y va a empezar a quemar grasas para poder obtener energía. A su vez, cada una de las personas tiene un porcentaje graso, debido a que además de que actúan como reserva de energía, las grasas actúan como aislantes térmicos. Por lo tanto, cada uno debemos tener un determinado porcentaje de grasas que nos permitan separar o nos permitan aislar la temperatura interior de un organismo con la temperatura del medio. A su vez, los lípidos cumplen funciones hormonales. Hay diversos tipos de hormonas que son caracterizadas como lípidos y sabemos que las hormonas regulan diversas funciones. A su vez, los lípidos cumplen una función nutricional debido a que aportan ácidos grasos que son indispensables para los organismos. Si resumimos, los lípidos son sustancias que resultan ser insolubles en agua y solubles en solventes orgánicos. Cumplen una variedad de propiedades debido a que es un grupo heterogéneo y no se encuentra formado por monómeros. Ahora, abordaremos la clasificación de los lípidos. En este trabajo hay una clasificación reducida. Si bien es mucho más amplia, nosotros vamos a concentrarnos solamente en la clasificación de lípidos simples y complejos. En los lípidos simples vamos a identificar tres tipos: los ácidos grasos, los acilglicéridos y las ceras. En los lípidos complejos vamos a identificar dos tipos de lípidos: los glucolípidos y los fosfolípidos. Ahora, ¿qué característica química presenta un ácido graso? Un ácido graso es un compuesto formado por una cadena carbonada. La cadena carbonada tiene que tener entre 4 y 24 átomos de carbono. Posee esa cadena carbonada un grupo carboxilo unido en el extremo y a su vez esa cadena carbonada puede estar formada por dos enlaces simples entre átomos de carbono o puede presentar algún doble enlace. El ácido graso que se encuentra formado por dos enlaces simples se llama ácido graso saturado. Ahora, si en su cadena se presentan al menos 1, 2, 3 o 4 dobles enlaces, nosotros vamos a decir que el ácido graso es insaturado. ¿Por qué es importante diferenciar los dos tipos de ácidos grasos que pueden encontrarse, saturados e insaturados? Porque dependiendo de esta característica química, nosotros podemos afirmar cuál es el estado de agregación que va a tener ese ácido graso. Es decir, si todos los enlaces son simples, la estructura tridimensional va a ser esta. Si presenta algún doble enlace, nosotros podemos identificar tridimensionalmente que la cadena va a producirse un cambio, es decir, va a producirse fluctuaciones. ¿Por qué se produce ese quiebre en la cadena? Debido a el doble enlace, y nosotros tenemos que pensar que las moléculas están rodeadas por átomos. Esos átomos tienen que ubicarse de manera tal que la repulsión o la estabilidad sea máxima.
la repulsión sea mínima, provocando así una máxima estabilidad. Ahora, si yo considero que el ácido graso es saturado y cada uno de esos ácidos grasos se van a compactar uno al lado del otro, como permite una mayor compactación, vamos a decir que los ácidos grasos van a estar en estado sólido. Mientras que si presentan dobles enlaces, nosotros vamos a ver que al momento de compactarse, si seguimos la estructura que tiene cada uno, no puede llegar a formar una estructura muy compacta, por lo tanto, ese ácido graso va a encontrarse en estado líquido. Entonces, todos los ácidos grasos saturados se van a encontrar en formas sólidas o semisólidas, mientras que los ácidos grasos que presentan dobles enlaces van a encontrarse en forma líquida, como son los aceites. Las sólidas van a ser las grasas, los líquidos van a ser los aceites. Ambos son lípidos y ambos están formados por ácidos grasos. ¿Cómo se nombran los ácidos grasos debido a la cantidad de átomos de carbono que tienen? Existe una forma de representarlos y en esa forma en realidad existen dos. En esa forma lo que me tiene que indicar es la cantidad de átomos de carbono que forman parte de la cadena, los dobles enlaces que presenta y las posiciones de los dobles enlaces que presenta. En este caso, en esa nomenclatura, me dice C20, que significa que la cadena de carbono está formada por 20 átomos. 2.4, que significa que esa cadena de 20 átomos de carbono tiene 4 dobles enlaces. Después hay un triangulito que es la letra del alfabeto griego, delta, y arriba hay un montón de números. ¿Qué son esos números? Las posiciones donde están los dobles enlaces. Por lo tanto, ¿de dónde empezamos a contar con esta nomenclatura? Siempre vamos a empezar a contar desde el extremo del ácido carboxílico, es decir, desde el grupo funcional, y desde ese extremo yo tengo que ubicar los dobles enlaces. En este caso, en este ejemplo, en el ácido linoleico, desde el extremo ácido contamos las posiciones y vamos a ver que el primer doble enlace se encuentra en la posición 7, y el segundo en la posición 10, si yo no conté mal. Recuerden que para ubicarlo tenemos que empezar a contar los enlaces entre átomos de carbono, ¿sí? Vamos a hacerlo para que quede más claro. Este sería el primero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y en la posición T7 tenemos el doble enlace. Seguimos, 8, era con la flechita, 8, 9 y en la posición 10 tenemos el doble enlace. Siempre que utilicemos la letra delta e indiquemos las posiciones del doble enlace, lo que tenemos que recordar es que siempre empezamos a contar desde el grupo funcional carboxilo. ¿Por qué remarco esto? Porque existe una nomenclatura alternativa que en vez de utilizar la letra delta, lo que va a utilizar es la letra omega. ¿Sí? Si comparamos los dos, utilizan la letra omega. En este caso dice omega 6. ¿Qué significa? Que hay un doble enlace en la posición 6. Pero cuando utilizamos la letra omega no vamos a empezar a contar o a ubicar los dobles enlaces desde el extremo carboxílico, sino que vamos a ubicarlos desde el otro extremo de la cadena carbonada. Por lo tanto, si aparece la letra delta, empezamos a contar desde el extremo carboxilo. Si aparece la letra omega, vamos a empezar a contar desde el otro extremo que está marcado con violeta. En este cuadro les indico dónde es posible encontrar distintos ácidos grasos saturados en animales y vegetales, insaturados que pueden ser cis y trans. Los trans son compuestos que provienen de tratamientos de hidrogenación, y los poliinsaturados que pueden ser omega 3, omega 6 y los monosaturados omega 9. Ahí les indico cuáles son los alimentos que debemos consumir para obtener esos determinados ácidos grasos. Si abordamos otro tipo de lípidos simples, que son los acilgliceroles, tenemos que explicar que estos lípidos se originan por una reacción.
¿Cuáles son las sustancias que tienen que reaccionar? Por un lado tiene que reaccionar un alcohol denominado glicerol. Siempre para los acilgliceroles tiene que reaccionar el glicerol con moléculas de ácido graso. Ese ácido graso puede ser saturado o insaturado. Si el glicerol reacciona con un solo ácido graso, me va a obtener un acilglicérido o monoglicérido, es lo mismo, y agua. Si el glicerol reacciona con dos ácidos grasos, va a obtener diacilglicérido y dos aguas. Y si un glicerol reacciona con tres ácidos grasos, va a obtener un triacilglicérido o triglicérido. Es decir, va a ser mono, di o triglicérido dependiendo la cantidad de ácidos grasos que reaccionen. ¿Qué se produce en esta reacción? Es una reacción de condensación, por lo tanto lo que nosotros vamos a obtener son moléculas de agua. ¿Cómo se van a formar esas moléculas de agua? Se van a formar entre el OH del ácido graso y el hidrógeno que se encuentra presente en el grupo funcional OH del alcohol glicerol. Se tiene que formar una molécula de agua por cada unión de ácido graso y a su vez el glicerol con la cadena restante de ácido graso se van a unir por un enlace éster. El enlace éster es oxígeno-carbono con un doble enlace con oxígeno. Es decir, si nosotros consideramos que este OH va a formar agua con ese hidrógeno, al oxígeno y al carbono le van a faltar enlaces y por lo tanto se va a formar la unión entre ese carbono con el doble enlace y ese oxígeno que perdió el hidrógeno. Si yo reacciono con tres ácidos grasos voy a tener un triglicérido. Si es uno solo, un monoglicérido. Y dependiendo de la cantidad de ácidos grasos va a ser la cantidad de agua que se forman. Si yo voy a hacer reaccionar los tres, se van a formar tres aguas. Si hago reaccionar solamente uno, se va a formar una molécula de agua y dos moléculas de agua. Los ácidos grasos que pueden reaccionar con el glicerol pueden ser todos iguales o pueden ser diferentes. Por eso le da una variedad amplia a la cantidad de triglicéridos que se pueden formar dependiendo de las combinaciones entre los ácidos grasos. Por último, el último lípido simple son las ceras. Las ceras también se forman por la reacción de un alcohol con un ácido graso, pero este alcohol no es glicerol. La característica que tiene este alcohol es que es un alcohol de cadena larga, que va a reaccionar con un ácido graso y va a dar origen a un enlace éster. ¿Sí? Entonces, si tenemos que diferenciar los acilglicéridos de las ceras, podemos decir que se diferencian en el alcohol que le da origen. Uno es glicerol y el otro es un alcohol de cadena larga. ¿Qué característica tiene el glicerol? Tiene 3 átomos de carbono, por lo tanto la cadena no es larga, y tiene 3 OHs. En cambio, el alcohol que forma parte de las ceras presenta una cadena larga y solamente contiene un solo OH. Por eso dice en el esquema monoalcohol. Tiene solamente un OH, en cambio el glicerol tiene 3. Los lípidos complejos son lípidos que se forman a partir de la combinación entre un lípido y otra molécula. Los glucolípidos son lípidos que están unidos a hidratos de carbono, mientras que los fosfolípidos son lípidos que están unidos a un grupo fosfato.